En este ejemplo ahora tenemos un tanque de agua que está siendo sostenido por una estructura de acero. ¿Qué pide el ejercicio? Calcular cuál debería ser la distancia entre A y B, que es desconocida, de tal forma que una fuerza del viento, que el ejercicio me dice que hay un viento, entonces la idea es calcular esta distancia en X de tal forma que la estructura esté estable, de tal forma que el viento no haga que la estructura pues rote y se caiga, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, miremos a ver cómo se resuelve este problema. ¿Qué datos me dan? Hay un peso de la estructura, digamos lo ubicamos en este punto. Este va a ser 16.000 libras, ya son una fuerza, ahí no toca hacer ninguna conversión, 16.000 libras. Y también hay una fuerza del viento, que en sí el ejercicio no me la da directamente, porque él dice que el viento es una presión de 0.18 psi. Psi es una unidad de presión, que es igual a libras sobre pulgadas a la 2. Entonces él me dice que esa presión está proyectada del área del tanque, y esto lo podemos ver así tal cual como está en la imagen acá. Si ustedes miran ese tanque, uno lo ve así frontal, el área proyectada es este cuadrado que está viendo. Obviamente el tanque es un cilindro, pero cuando uno lo ve frontal, uno ve un cuadrado. Eso es lo que uno ve, que tiene una altura de 18 pies y tiene un largo, que en este caso viene siendo el diámetro, de 12 pies. También me lo da el ejercicio. Entonces, sobre esa sección es que está ejerciéndose la presión del aire. Entonces, yo para hacer eso tengo que calcular ese área. Digamos que esto es una parte, un paso antes de la estadística, porque este paso que estamos haciendo realmente no es estadística, son conceptos pues que uno tendría que saber, pero que son fundamentales. Entonces el área de ese cuadrado sería 18 por 12. Eso me da un valor de 216 pie cuadrado. Entonces hay una fórmula clave en la ingeniería que es presión igual a fuerza sobre área. Yo quiero hallar es la fuerza, porque como vamos a calcular equilibrio estático, necesito son fuerzas. Entonces si yo despejo la fuerza de aquí, me va a dar que es presión que multiplica al área. La presión yo la tengo, que es 0.18 libras sobre pulgada a la 2, que dijimos que eso es PSI. Entonces, para yo cancelar estas pulgadas a la 2, necesito este 216 pasarlo a pulgadas cuadradas, porque aquí está en pie cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Factores de conversión. Yo sé que un pie son 12 pulgadas. ¿Por qué el pie va abajo? Porque si el pie aquí lo tengo arriba, yo no necesito poner aquí una fracción abajo para que se cancele. Pero este pie de aquí está a la 2. Entonces yo tengo que poner en el paréntesis un 2. De tal forma que este señor se me cancele con este señor. Entonces básicamente que me queda aquí 216 que multiplica a 12 a la 2. Eso me va a dar 31.104 pulgadas. Ahora sí ya me queda pulgadas a la 2. Entonces ese es el número que va aquí. Ahora sí, pulgadas a la 2 se va con pulgadas a la 2
Entonces multiplico 0.18 por 31.104 y eso me da la fuerza del viento, que es 5.598.72 libras. Esa es la fuerza del viento. Esta de aquí. Obviamente el número de la dirección, pues yo estoy asumiendo que va hacia la derecha. También lo puedo haber puesto a la izquierda sin ningún problema. Entonces aquí va a ser 5.598.72 libras. Digamos que en este punto ya tengo mi fuerza del viento, tengo mi peso, ya el tanque no me interesa. Ahora, en sí el ejercicio no me dice que la fuerza del viento realmente pues actúa en esta interfaz del tanque y la estructura, pero realmente esa fuerza se ubica o digamos es una suposición, o sea, es una buena aproximación, pero realmente se ubica en la mitad. Entonces pongamos aquí en la mitad del tanque, es decir, si el tanque de altura es 18, la mitad viene siendo 9 pies. Esa distancia sirve ahorita para hacer momento. Entonces digamos que esta fue la parte no estática, y ahora sí vamos a entrar a la parte estática, que realmente es muy fácil. Es fácil, pero hay que entender un concepto fundamental. Esta fuerza del viento me va a tratar de girar la estructura de esta forma. Vamos a poner un color diferente. Me va a tratar de girar la estructura así. Es decir, que si la fuerza del viento es muy, digamos que fuerte, esta parte de aquí se va a levantar, o sea, porque va a girar. El B va a ser mi pivote, va a girar así, entonces cuando él gire, esta patica en A se va a levantar. ¿Por qué es importante eso? Porque esa va a ser mi condición crítica de diseño. Es decir, como yo quiero calcular cuál es la distancia necesaria, mínima necesaria para que el sistema sea estable, esa distancia se va a dar justo cuando aquí ya se levantó. Es decir, cuando aquí ya derrotó, ya esto se levantó, entonces digamos que aquí ya esto se corta, entonces aquí ya no hay una reacción porque ya se levantó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que entonces mi única reacción va a ser acá en RB, en Y, bueno, y en X obviamente va a ser hacia la izquierda para que me cancele esta fuerza del viento. Entonces ahí tenemos eso. En A ya sabemos que no hay reacción porque me va a girar, entonces mi condición crítica es apenas justo en el momento que va a empezar a girar, esto se hace cero. Entonces listo. ¿Cómo calculo ahora esta distancia? Con momento. Obviamente va a ser momento en B. B va a ser mi pivote, ya que en A no hay pivote porque en A ya esto se levantó. Es como si esta patica ya no existiera. Entonces listo, vamos a hacer momento en el punto B. Tiene que ser igual a 0 para garantizar mi equilibrio. Obviamente las reacciones en B no hacen momento en el punto B porque las líneas de acción de esas fuerzas están pasando por ese pivote B. Entonces, ¿qué fuerza sí ejerce el momento? El viento. Entonces recordemos que el momento es fuerza por distancia. Fuerza del viento es 5.598.72 libras, que multiplica la distancia. ¿Cuál es la distancia? Va a ser la distancia perpendicular de B hasta esa fuerza, o sea, viene siendo esta distancia de acá, que es 50 más 9, o sea, va a ser 59. Eso va a ser un giro horario, o sea, va a ser un momento negativo. ¿Qué otra fuerza hace momento? El peso. El peso de la estructura. Ese peso me va a hacer un giro antihorario, o sea, va a ser positivo.
Entonces sería fuerza por distancia, la fuerza es 16.000 y la distancia, veamos cuál es. Tiene que ser la distancia perpendicular. Si yo extiendo esta fuerza, mi distancia va a ser esta en verde. Llamémosla que es A, esa distancia en verde, que A va a ser la mitad de X, porque obviamente esto es simétrico. Entonces si X es mi distancia de A a B, entonces mejor llamémoslo otra letra, Z. Mejor llamémoslo Z. Entonces si X es la distancia de A a B, entonces Z es la mitad, que es el brazo de palanca del momento para esta fuerza. Entonces eso es igual a 0. Ya yo sé que mi distancia de A a B, X, es 2 por Z. Entonces de aquí yo voy a calcular Z y listo, ya después lo multiplico por 2 y calculo X. Entonces de aquí esto sale rapidito. Esta primera multiplicación, 5.598.72 por 59 me da 330.000 negativo. Eso pasa al otro lado positivo. Entonces aquí me va a quedar 16.000 Z igual al resultado de la izquierda, que ahora va a ser positivo. De aquí paso el 16.000, pasa a dividir. Entonces esto me va a quedar una distancia de 20.64 pies, porque si esta distancia está en pies acá, entonces esto también me da en pies. Entonces listo, X entonces va a ser 2 por ese valor, que eso me da 41.29. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia entre A y B tiene que ser como mínimo 41.29 pies, de tal forma que esta fuerza del viento no haga que mi estructura gire, o sea, no haga que esta patica nada se levante. Si esta distancia es menor, ¿qué pasa? Entonces esta fuerza del viento lo va a hacer girar. Si la distancia es mayor, pues mucho mejor, hay un mayor factor de seguridad, ¿verdad? Entonces eso es lo importante de este problema, analizar o saber analizar que, como yo quiero calcular la distancia mínima para que esto no gire, esa condición se va a dar cuando en A se levante, o sea, apenas ya se levante 1 milímetro o una centésima, 1 milímetro, apenas él se levante, ya esa es mi condición crítica, entonces no hay reacción en nada, es 0. Eso era lo que había que saber para calcular esta ecuación de momento y sacar la distancia.